Good afternoon. Good afternoon. Good evening, guys. Hi, Reina, Jessica, Senia, Welsie. Hi, teacher. Are you there? Yes, it is. Hi, Okay, teacher. thank you, guys. Thanks for answer. Okay, very good. Okay, in order to start with our lesson, okay, el día de hoy tenemos varias actividades, más que todas enfocadas en reading, en listening, and speaking, ok. Así que yo espero que hoy estemos activados, ¿verdad? Y más sabiendo que next week vamos toda la semana de vacaciones. Así que déjenme compartirles my screen para ya comenzar, ¿verdad? Porque el tiempo vale oro. Quiero mostrarles un vídeo, ok. Y luego yo quiero que usted me dé su reflexión acerca del video. Trate de reconocer algunas words, trate de reconocer lo que pueda. No se esfuerce por comprenderlo todo, ¿ok? Así que voy a compartirlo. Ok, this video is about cloth, ¿ok? Why do we use cloth? ¿Por qué nosotros chicos nos vestimos? Así se llama el video. Así que quiero que presten mucha atención. Hey, Vsauce. Michael here. Why do humans wear clothing?
Sure, we need it for protection from the elements and fashion, to show our personalities, but no other animal makes and wears clothing. More importantly, why do we feel embarrassed to be naked around other people? Ok, feel embarrassed significa estar o sentirse apenado, ¿verdad? Ok. Y naked, ok, significa estar desnudo, ok. Entonces dice, do we feel embarrassed to be naked around other people? Ok. Why do we feel embarrassed? ¿Por qué nosotros nos sentimos avergonzados o avergonzados de estar desnudos alrededor de otras personas? ¿Ok? A eso se refiere esta question. Entonces, mantengan siempre presente la palabra embarrassed, que es avergonzado, y naked, que es estar desnudo para poder comprender lo demás. The word embarrass comes from the Portuguese root embaraça, which means to entangle or entwine. And feeling embarrassed often feels like being tied up or exposed. But how can a healthy amount of embarrassment be a sign that you are likable, forgivable, and trustworthy? This t-shirt and hoodie come from the YouTube Space LA, which opened in November of 2012. But clothing has been around a lot longer than that. For at least the last 100,000 years, clothing protects us from the cold, from rain, from the sun. And it can also be an ornament, a way of accentuating certain parts of our bodies or showing off wealth, status. It can even help us build our own identities. But today, I'm interested in another use of clothing: modesty. Why are humans afraid to be naked? Why are we ashamed of nudity? Especially because animals pretty much walk around naked all the time. Why aren't animals embarrassed to be naked? Well, let's take a closer look at embarrassment. Embarrassment is a fascinating emotion, and an extremely social one. You don't really ever feel embarrassed alone when no one's watching you or listening to you. So, embarrassment probably evolved because it is such a good influence on social cooperation. We feel embarrassed when we violate little social rules of conduct, and each of us individually hoping to avoid that, to avoid embarrassment, has helped all of us live together better. Healthy brains experience embarrassment. Neurodegeneration of the frontal and temporal lobes can lead to less awareness of yourself. So a healthy amount of occasional embarrassment is a good thing. It's a sign of a socially adept and normally functioning brain. A famous experiment involved participants watching an actor receive praise for achieving a very, very high score on an exam. In some cases, the actor was told to feign pride in the achievement, and in others, they acted embarrassed to have attention put on themselves. Later, the actors and the participants played games together, and the participants were more pro-social, friendly, and cooperative with actors who earlier expressed embarrassment. It suggested that the actor was to be trusted, that they desired to fit in and work together. Now, the fact that embarrassment displays our knowledge of others and our desire to be liked may explain why evoking embarrassment in others, whether it be flirtation or playful teasing, is so common when we kind of like the other person. Shame is a stronger emotion, and shame, when it comes to our private parts, the kind nearly every society, Western or not, shares to some degree, is related to the root of our question today: modesty. Havelock Ellis's writing on the evolution of modesty is a bit antiquated when it comes to vocabulary, but he discusses quite well two possible reasons for our fear of nakedness, both of which predate clothing and are not unique to humans. The first is the vital phenomenon of refusal.
Before mating, many animals play a game of chase, hard to get, a game of acceptance and then flight, forcing the pursuer to keep up and prove their determination before being chosen as a desirable mate. So when it comes to humans, we can think of clothing, paradoxically, as both a means of drawing attention to one's body and simultaneously as a way to cover the body, modestly, making us less available to every and any potential mate, rendering breeding more selective. Ellis also mentions the fear of evoking disgust, and it's easy to see why individuals of a species who avoid things we consider disgusting would survive better. Fecal material, waste, rubbish, other bodily secretions can spread disease. For instance, animals whose poop likely contains dangerous parasites avoid grazing around or hanging out around their waste. Habits like that lead to more sanitary conditions and a species more likely to survive. It's a satisfying piece of evidence as to why clothing, once invented, was so quickly used to cover private areas. In 2009, the BBC investigated another influential factor: raising children. In species where the young are born pretty much ready for life, it makes more sense to spend your time making babies as opposed to sitting around raising them. They don't need it. Super precocial animals like the megapode hatch with full flight feathers and can fly on their own within hours of hatching. Human babies, on the other hand, are pretty darn altricial. We are born barely able to do much besides swallow food put directly into our mouths. Newborns can't walk or talk or cook meals for themselves or drive themselves to work. It's ridiculous. Why are human babies born so unready for life? Why is so much development time still needed after human kids are born? Well, one explanation is that it's because we are so brilliant. Brain size is correlated with body size. Bigger bodies require bigger brains. The shrew has a smaller brain than a human, but us humans have smaller brains than whales. Of course, a bigger brain is not indicative of intelligence. For one thing, larger animals literally just have more cells they need to worry about and control. What matters more when it comes to intelligence is the proportion of brain size to body size. Compared to the size of our bodies, our brains are gigantic. They're outliers, they're off the charts. It's crazy. And a consequence of this is that in order to have a brain as big as ours come out of a mother as small as a human, we have to come out with brains that aren't fully formed, brains and heads that aren't as big as they will eventually grow to be. And this is why human babies require so much care and so much time to develop before their brains are ready for them to go off on their own. Under this theory, being naked and mating all of the time might be a little bit less of a priority for humans. Humans and societies that privilege modesty would have more time and resources to put toward raising children and avoiding extra mates instead of just conceiving more kids, allowing kids to develop properly and reproduce themselves. Clothing serves this purpose quite well. It conceals the privates and allows more time to be spent on other things. Clothing may, in a way, actually be a consequence of our unique intelligence. So the next time you put on clothes, keep in mind that one of the reasons you're not running out into the world butt naked is because you have such a big brain. No matter how dumb the clothing is that you're putting on, it's a reminder that we are smart. And as always, thanks for watching. Kevin, thank you for
Okay, guys, according to the video, according to what you understood, okay, what you can say about it? ¿Qué podemos decir al respecto? Dice que la ropa nos ayuda a tener nuestra propia identidad. Habla sobre eso. Ok, muy bien. ¿Qué más qué más pudimos comprender del video? Los Que la, demás, ver- ¿no? que la vergüenza es una emoción fascinante. Ujú. Que los animales caminan desnudos todo el tiempo. Que la ropa ha existido desde los últimos 100.000 años. Ok, very good. ¿Qué más? ¿Qué más pudimos comprender los demás? ¿Pudieron comprender algo, alguna word, alguna phrase que se hizo familiar, alguna prenda de vestir que estudiamos ayer? Habló de la camisa y la sudadera. La camisa y la sudadera de YouTube, algo así. I'm sorry, alguien dijo algo, pero no le escuché. Mencionó una camisa y una sudadera de YouTube. Ajá, de YouTube Space, ¿verdad? Que fue creado como el 2013, algo así me parece el año. Ok, muy bien, el hoodie y una t-shirt. Hoodie. Excelente, hoodie. El hoodie que es un suéter con gorrito, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, pero aquí habían varios adjectives, ¿verdad? Bien interesantes como disgust, refusal. Bueno, refusal es un verbo. Embarrassment, shame, ok, que es prácticamente hacen alusión a eso, de que la ropa pues ha existido desde hace mucho tiempo. Hay explicaciones pues de una parte pues religiosa, ok, donde el puerto del Edén que les comentaba ayer, ¿verdad? Y, y Eva pues abrió los ojos a la realidad, por así decirlo, ojos terrenales, y vio que su cuerpo estaba desnudo y dijo, oh my God. Y agarró hojas o qué sé yo y se tapó. Ok, y ya no estaba más naked. Ok. Por otro lado, pues también Adán descubrió que él estaba naked y dijo, oh, y también agarró otras cosas y se tapó. De ahí, pues ya todas las personas ya iban como haciéndose de su ropa, ¿verdad? Dependiendo pues el contexto en donde estuviesen. Y ya luego pues fue evolucionando a pieles de animales y así. Esa por aquella parte. Y por otra parte, pues aquí se menciona más como un tipo de evolución, ¿verdad? Que el ser humano tuvo, ¿ok? Al desarrollar la vergüenza, ¿ok? Como parte de los feelings, ¿ok? De nosotros. Entonces, y cuando se desarrolla esto, pues una de los aspectos importantes era cubrir, ¿verdad? Como estas partes que son muy private, ¿sí? Muy privadas y que hacen alusión más a la cuestión de la, mm, de la reproducción, ¿sí? Entonces, pero es a partir de ese surgimiento de embarrassment en nosotros, ¿ok? Entonces, también mencionaba, ups, ahí me encendió el micrófono, ok, también mencionaba em, que, ups, ok, a ver, quería compartirles algo por aquí referente a eso, ya se me perdió. Ok, también mencionaba de que la ropa también de la historia ha significado también no solamente adaptación, ¿verdad? Por los cambios del clima, el sol, el viento o los climas sumamente pues fríos, sino también de estatus, de poder, ¿ok? De privilegios, ¿ok? Entonces, cuando se crea, por ejemplo, el color violet o el purple, sí, las personas que utilizaban purple eran las personas de mucho dinero,
de la clase privilegiada en la Edad Media. También el color red, el color green, ok, que eran de una clase sumamente privilegiada. Y la clase pobre siempre utilizaba ropas como gris, de tonos grises o cafés, ¿sí? Entonces, ese era como para distinguir, ¿verdad? Entre aquellos que eran poderosos y aquellos que eran demasiado pobres. Entonces, ustedes miran, por ejemplo, películas de la Edad Media, ya sea películas religiosas o películas de gladiadores y así, entonces, de warriors, ustedes se van a dar cuenta de cómo visten los reyes y cómo visten las personas del clero y las personas que trabajan, ¿verdad? En el campo y así. Entonces, bastante interesante ahora el tema de el vestuario. Ahorita pues vamos a pasarnos a una parte del reading. Tengo por aquí en la diapositiva algo que les quiero compartir. Hoy vamos a tener una parte del reading bastante extensiva. Ok, vamos a aprender muchas words, muchas expressions. Así que yo quiero que todos participen. Vamos a leer, vamos a discutir y vamos a ir subrayando como palabras claves o importantes o frases, ¿verdad? Entonces, y luego vamos a tener, si nos ajusta el tiempo, un pequeño reading control, ¿ok? El completo ustedes lo van a tener que hacer desde casa, ¿ok? Nosotros solamente vamos a hacer three questions, ¿ok? Así que, bueno, primero, antes que todo, hagamos un review de los clothing items, ¿ok? ¿Quién me quiere ayudar a pronunciar estos clothing items? ¿Algún volunteer? Lo voy a intentar. Okay, thank you. Ay, bird, blues, cat, coat, jacket, eh, jumper, sí, overcoat, boot, mitten, dress, hat, hoodie, don, dongers, algo así, no sé, tie, white fronts, um, gloves, jean, white coat, socks, bra, eh, knickers, skirts, shoes, swimming trunks. La licra como no se ve es tie, Wenscoy. Ya teach. Hello. Excellent, thank you. Okay, tights, very good. Swimming trunks, waistcoat, dungarees, knickers, bra, skirt, socks. Yeah, sí, ¿verdad? So, A ver. ok, muy bien. Tenemos un montón de prendas de vestir, como les decía ayer, ¿verdad? Pero aparte de ello, también tenemos lo que son accesorios, ¿ok? ¿Quién me quiere ayudar a pronunciar los accesorios? Another volunteer? Oops, I'm sorry. Okay, let me see. Okay, yes, this one. ¿Alguien? ¿Algún volunteer? Ok, vamos a ver, entonces yo voy a escoger a alguien por aquí. Vamos a escoger a... Ok, Reina, do you want to try? Reina, are you there? Eh, todo lo leo. Yes, Reina, please. Eh, scarf. Er- eran, eran, éramos hair clip, watch, gloves, umbrella,
purse, smoking, bow, common pins, uh, eye, eyebrow, neck, ne, necklace, neck, tie, shoes, ring, sunglass. Eh, los otros no los miro, los que están abajo. Ok, don't worry. Don't worry, Reina. Ok, eso no sé por qué no se miran. Pero ese es hairband, socks, gloves y watch, no, pocket wash. ¿Sí? Por ejemplo, esos, los earmuff, ear clip, wash, gloves, bow, common pins, apron, necklace, sunglasses, ring, shoes, tie. Ok. Todos estos son accesorios, ¿verdad? Que nosotros usamos para complementar lo que es nuestro outfit. ¿Ok? Ayer hablábamos que outfit se le dice, ¿verdad? A todo el complemento de prendas, ¿verdad? Que nos ayudan a cubrir todo nuestro cuerpo. ¿Ok? La parte de arriba, ¿ok? Como ya sea con una camisa, la parte de abajo ya sea con pantalón o con short, ¿ok? O con tights, maybe, ¿ok? Los shoes para cubrir nuestros pies, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, todos esos son accesorios que nos completan un outfit. ¿Ok? Así que vámonos a la reading section. ¿Ok? Así que yo voy a comenzar a leer, ¿ok? Lo que es este text. ¿Ok? Luego le voy a pedir a alguien más que me ayude a seguir lo que es la lectura. ¿Ok? Así que escuchen muy bien. Vamos a ir también eh, recapitulando algunas words, ¿ok? Señalando algunas words y haciendo algunas discusiones referente a algunas partes por aquí, ¿verdad? Entonces dice, clothing is something we all should wear in order to fit into society. The act of wearing clothing is a choice in some indigenous societies. While in a more modern culture, you could find yourself in trouble with the police if you choose not to wear cloth. ¿Qué piensan referente a esto? Dice que en algunas sociedades, más en las sociedades indígenas, el vestir ropa es optional, ¿ok? It's up to you, es opcional. ¿Sí? Pero en una sociedad como la nuestra, por ejemplo, una cultura un poco más moderna, dice que nos podemos encontrar en problemas, in trouble with police, si usted elige no vestir ropa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que eso es cierto? ¿No? ¿Qué opinan Para, ustedes? para encajar con la sociedad, sí, se Ah, debe de usar. ok, Pero, por ejemplo, hay, por ejemplo, indigentes que a veces andan sin ropa y ajá, no por eso la policía se los va a llevar. ok, muy bien, ¿verdad? Sí, porque imagínense salir todos pelados, nosotros todos naked, van a decir, ay, qué loquito, aquí a loquita, ¿verdad? Y quizás no sea eso. Entonces, es bien curioso porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que los antropólogos, anthropologists, para poder estudiar una cultura o una pequeña sociedad, pues se va y se interna a estas culturas y también tiene que adaptarse para poder extraer información. Es decir, si van a estudiar, por ejemplo, un ejemplo así, a los de la etnia Pech de Honduras. Entonces los antropólogos vienen y se internan, hablan con una persona para que sirva de intérprete y aprenden todas las costumbres y hacen todos los rituales y todo su día a día con esas personas para poder extraer información y luego poder escribir
ya sea ensayos, libros o cualquier tipo de experimento, ¿ok? Hacia la comunidad científica. Por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad? Toda esa fuente de información, ¿verdad? De los mayas, que de los aztecas, que de los egipcios, que de los judíos y todo eso, porque los son unos antropólogos que se internan en estas sociedades. Entonces, imagínense que ustedes fueran antropólogos y ustedes van a estudiar una cultura africana en donde no se utiliza ropa y ustedes tengan que andar naked todo el tiempo. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cuál es la pregunta, mister? Disculpe, es que se me escucha como entrecortado. Si la pregunta es que se imaginan que ustedes fueran anthropologists y vayan a estudiar, los mandan a estudiar una cultura, por ejemplo, en África, en donde no se utiliza cloth y ustedes tengan que andar naked all the time. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento? Y tienen que quitarse toda la cloth porque recuerden que los antropólogos tienen que adaptarse a la cultura que van a estudiar. Es decir, si ellos andan naked, ustedes también van a tener que andar naked. Pero para ustedes, ¿cómo sería esa experiencia? Avergonzado. Incómodo. Ay, la verdad que sí, ¿verdad? Un choque cultural ahí, ¿verdad? Allá Ricardo en Honduras vestía ropa muy elegante y allá en África, nada, ¿verdad? Entonces sería un choque sumamente cultural, ¿verdad? Bien, bien fuerte. Entonces que los antropólogos realmente, mi respeto, lo hacen, ¿verdad? Que si les toca comer gusanos, tienen que comer gusanos. Que tienen que, no sé, comer algo muy extraño, también tienen que hacerlo. Es part of the studies of the culture. ¿Ok? Muy bien, entonces le vamos a pedir a Zenia que continúe aquí, donde dice clothes are easily accessible. Clothes are easily accessible in Kanban, but is not here. A street shop, supermarket are also beginning to sell clothes. Clothes are for keeping people warm. Pronunciar esto, warm or service as protection from the strong Protection. sun. Ujú. Certain items of clothing, Items. Items. items of clothing can be expensive, especially if it is maybe a well-known brand or is a particular Design. design. Y después de design, no sé, ¿cómo se pronuncia, mister? While, Waddle. while, While while, ajá. clothing is affordable for most people, the price usually depends on the quality of the material used to make the item and The its item. brand name. Ay, no, mister, estas palabras Ujú. son un poco desconocidas. Don't worry. And it is brand name in most countries. Clothing is taxes. Taxed. Tax well While. food, while food is not. This is probably because clothing can be considered as a luxury in time, especially if it is of the very goods. No veo lo demás. Ok, ahí lo dejamos, señor, no se preocupe. Entonces vamos a, vamos a desglosar esto. Vamos a hacer como el pollo desmenuzado. Ahora. Vamos a desmenuzarlo
para poder entenderle mejor, ¿verdad? Entonces, dice, clothes are easily accessible and can be bought in most high street shops. Okay. Supermarkets are always beginning to sell clothes. Clothes are for keeping people warm or serving as protection from the strong burning sun. Ok, entonces, ¿qué se refiere a todo eso hasta aquí? Que dice que la ropa es bien accesible de conseguir. Puede ser comprada desde pues, tiendas en las calles o en los supermercados, ¿ok? Pero que también pues que la ropa sirve a las personas para protegernos de las temperaturas del sol, de las altas o fuertes temperaturas del sol, ¿sí? De alguna manera pues también certain items of clothing can be expensive, ¿ok? Que algunas prendas de vestir, guys, pueden ser expensive, ¿ok? Expensive significa caro o costoso, ¿ok? Ustedes pueden ir allí también haciendo lo que es su subrayado de palabras, ¿ok? Expensive significa, ¿ok? Caro, ¿ok? Caro. Trouble significa estar en problemas, ¿ok? Trouble. Expensive, que es caro o costoso, ¿ok? Luego dice que, bueno, algunas prendas pueden ser expensive, especially if it is made by a well-known brand. Ok, aquí conocemos como well-known brand, conocemos como a esas marcas famosas. Ok, ¿qué marcas famosas nosotros podríamos mencionar de vestuario? Puede ser zapatos, ropa de vestir. ¿Qué marcas serían famosas para nosotros? Tommy, Ajá, Tommy, ¿qué? la Tommy. Tommy. Son caras, ¿verdad? La Tommy. Chanel, la Calvin Klein, Calvin Klein, muy bien. eh, Carolina Herrera. Adidas, Nike, Ok, Nike, muy bien. Adidas. ¿Qué más? Puma, La Puma, muy bien. la Louis Vuitton, Lacoste. Louis Vuitton, muy bien. Y así, ¿verdad? Tenemos un montón. Prada. Ah, ok, oh, sí, ¿verdad? Versalles. Ujú. No, Podemos decir un montón de brands que son costosas, que son expensive. Ok, entonces a eso se refiere esta frase, well-known brand. Ok, entonces cuando usted vaya a una tienda y le pregunten si usted quiere ropa, ok, well-known brand, usted le dice que sí o que no, ¿verdad? Pero usted le dice que sí, aténgase de que esa ropa no es, no es barata, ¿verdad? Es expensive, ¿ok? O dice que puede ser de particular design. Particular design se refiere a la ropa de diseñador, ¿sí? Por ejemplo, Gino Lorenzo o este de Ferretti o estos que diseñan ropa, ¿verdad? Que son ropa muy cara, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a particular design, ¿ok? Por el otro lado dice, while clothing is affordable for most people, the price usually depends on the quality of the material used to make the item of its brand name. ¿Ok? Todo va a depender del material que está hecho la prenda y también del nombre de la prenda o de la marca que usted está agarrando. Usted puede por ejemplo, agarrar una camisa de Bershka o de Pull&Bear y es una camiseta normal, solamente que tiene la brown name que dice Bershka o dice Pull&Bear. Pero es una misma t-shirt, por ejemplo, que puede comprar en Pacer o en una tienda de más baja calidad, ¿ok? Y quizás por un precio más cómodo, ¿ok? Entonces, por eso dice que depends on the quality, pero también depends on the brand name. A veces es más la brown que vende que quizás la quality, ¿verdad? Entonces, palabras claves también aquí, quality, que significa la calidad, ¿verdad? Y brown otra vez, que es la marca, ¿sí? Marca de una ropa. ¿Ok? Brown. Luego dice que in most country clothing is... ¿A qué se refiere tax? Ustedes ya han escuchado la palabra taxes, ¿verdad? No taxis, sino taxes. Con E.
Si ustedes miraron alguna vez Casos Cerrados y ustedes pues fueron muy observadores, siempre después de que quizás del primer anuncio aparecía un anuncio para créditos, ¿ok? Credits. Entonces aparecían algunos bancos que promovían el Obamacare o también credits para solventar lo que son los taxes, ¿ok? Entonces taxes son los impuestos, ¿ok? Impuestos de productos, impuestos de las cosas, ¿verdad? Entonces aquí dice que en algunos países, in most countries, clothing is taxed. En la mayoría de los países, la ropa, ¿ok? Es agravada, ¿ok? While food is not. En algunos casos, la ropa no es agravada con impuesto, pero la ropa sí. Entonces dice que this is probably because clothing can be considered as a luxury item, especially if is it of a very good quality. ¿Ok? Como la ropa está agravada con impuesto, para muchas personas el comprar ropa se puede convertir en un lujo. ¿Ok? Luxury. ¿Ok? Entonces, miren cuántas palabras claves hemos marcado aquí. Expensive, well-known brand, particular designed, brand, quality, taxed, luxury. ¿Ok? Puede ser un lujo, luxury. ¿Sí? Hasta el momento vamos bien. Yes, teacher. Yes, ¿Ya? mister. Ok, perfecto. Y, ups, ya casi está ahí. Y yo bien tranquilo. Ok, vamos con the second part. Le voy a pedir a Fernando que me ayude hasta lo que es este first dot. Desde dress. Desde que dice the type. Ah, hasta dress. Ujú. The dresses, muy bien. Dice, the type of clothing that is worn usually depends on the occasion. People that attend a wedding usually wear formal clothes. Men often wear suits and women wear dress. Ok, muy bien. Dice que the type of clothing that is worn usually depends on the occasion. Ok, la ropa que nosotros usamos, chicos, depende de la ocasión. Y eso es cierto, ¿verdad? Usted no va a ir, por ejemplo, a su lugar de trabajo vestida de la misma manera donde iría, por ejemplo, a una fiesta o, por ejemplo, a un 15 años, ¿verdad? Usted va a ir bien diferente. Entonces, por eso dice que aquí un ejemplo, ¿verdad? People that attend a wedding usually wear formal clothes. ¿Ok? Personas que van a un evento, por ejemplo, una boda, wedding, usan usualmente ropa formal. ¿Sí? Entonces, wedding. Bien, se refiere a una boda. ¿Ok? Wear, ok, miren, wear es el verbo de vestir. ¿Ok? El verbo vestir. ¿Ok? Si yo le pregunto, what are you wearing today? Usted me va a decir, Mister, I'm wearing a t-shirt, pants, sneakers or trainers, socks. ¿Ok? Y así, ¿verdad? Wear. ¿Ok? Dice que men often wear suits. ¿Ok? Eso se refiere a lo que es ropa formal, ¿sí? El pantalón formal, saco y eso, ¿verdad? Un traje. Y las mujeres usualmente visten dresses, vestidos, ¿ok? Entonces le voy a pedir a alguien más que continúe. Le voy a pedir a Ricardo que continúe. Desde formal and smart clothing hasta lo que es employees. Hasta aquí. Okay. Formal and smart clothing is often worn in times of celebration. People often wear different clothing at work. Some jobs
require people Require. to require people to wear a special uniform, which shall be Should. worn, should Should be worn. be worn by all employees. Employees. Very good. Ok. Entonces observe muy bien. Dice que formal and smart clothing is often worn in times of celebration. Ok. La ropa formal es usada o vestida en tiempos de celebración. Ok. People often wear different clothing at work. Las personas usan diferente vestuario en el trabajo. Some jobs require people to wear a special uniform. Ok, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso, por ejemplo, yo utilizo uniform en mi trabajo. Y aunque yo lo odio y lo detesto, is part of the policies of my, in this case, institution. Ok. No sé si ustedes utilizan uniform. ¿Utilizan uniform ustedes en su trabajo o no? Yes. Yes. A veces es una polo, ¿verdad? Una share, así de polo, a veces es formal, ¿verdad? It depends también. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es una palabra clave, uniform. Uniform se refiere a uniforme. Puede ser uniforme de la escuela, puede ser uniforme de trabajo, va a depender. Pero uniform es uniforme. ¿Ok? Entonces tenemos otra palabra clave también, employees. Employees significa empleados o colaboradores, se le llama ahora, ¿verdad? Pero es la misma chanfaina que mi mami. ¿Sí? Employees. ¿Sí? Trabajadores o colaboradores. Employees. Entonces luego menciona algunos ejemplos aquí que le voy a pedir a, déjenme ver quién sigue. Voy a pedir a Wellesley que me ayude a leer desde pilot hasta lo que es casual clothes. A pilot, doctor, or air hostess may be Required. required to wear a uniform to time ideas. The staff can be usually recognized. 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 Other jobs are less strict and may allow people to wear casual clothes. Ok, very good. Aquí dice que pilot, doctor, or hostess may be required to wear a uniform. Ok, lo que son los pilotos, los doctores o las azafatas. Ok, así se dice azafata. Air hostess. Ok, azafatas. Todas estas profesiones que al menos son ejemplos, ¿verdad? Requieren un uniforme. ¿Se imaginan ustedes subirse a un avión? Ok, y que las azafatas, las air hostess anden también vestidas de ropa casual, como nosotros. Y pasar a algo donde ustedes necesitarían ayuda y no van a poder identificar quién es, ¿verdad? O un doctor en un hospital enorme, ¿cómo identificarían un doctor de ustedes? Entonces, aquí pues a eso se refiere, ¿verdad? Que en estas profesiones es necesario que las personas vistan un uniform para diferenciarse o reconocerse de otras personas, ¿verdad? Ok, entonces vamos con la última part. Ok, déjenme ver quién falta. Le voy a pedir a Jessica que me ayude. Ok, from construction workers, de aquí. Construction workers are usually asked to wear protective clothing, especially when the site is Hi, considered site is considered, ahí sí no sé, esa teacher, highly highly, highly
dangerous, Dangerous. dangerous, Ok, highly dangerous. Ok, muy bien. Entonces dice que construction workers are usually asked to wear protective clothing, especially when the site is considered highly dangerous. Ok, dice que los trabajadores de la construcción usualmente son requeridos a usar ropa que los proteja, ¿verdad? Y más cuando ellos están trabajando en sitios que son altamente peligrosos. Ok, entonces miren aquí. Vamos a subrayar esta palabra, highly dangerous. ¿Ok? Ok, dangerous. altamente peligrosos. ¿Ok? Highly dangerous, a veces los ponen en letreros donde hay, por ejemplo, cocodrilo o, o donde hay, por ejemplo, cercos de electricidad y todo eso, ¿verdad? Es de highly dangerous. ¿Ok? De alta peligrosidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? How is it going? Ya casi terminamos, solo déjenme por aquí. Recuerden que esta lectura ustedes también la van a tener. Ok. Entonces, yo les voy a leer esta última part y luego les voy a explicar lo que van a hacer en el reading control para que ustedes lo hagan desde casa y cuando estén estudiando ustedes puedan avanzar en su time, ¿ok? Y puedan ir como haciendo esta desmenución que estamos haciendo juntos. ¿Ok? Estas son estrategias para poder comprender más lo que es la parte del reading y textos y palabras que desconocemos, ¿verdad? El desmenuzar es una muy buena estrategia. Entonces escuchen muy bien todo lo que dice este texto. People often choose to wear comfortable clothing inside their own home. This choice of clothing may be very different to the clothing they could normally wear outside. Some people even stay in their bedclothes all day on weekend, and they plan to relax, not going anywhere. People often wear clothing which matches their current state of health or their age. Pregnant women are likely to wear baggy clothes, or while youth often wear higher clothing to show their figure. Younger females often wear high-heeled shoes, while elderly people tend to wear more comfortable shoes, which will allow them to walk with easy. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice la primera parte? Ok, desde dice people hasta lo que es el segundo punto. Dice que hay personas que prefieren vestir ropa cómoda en casa, ¿sí? Hay personas que utilizan, por ejemplo, ropa que es muy diferente a la que usarían, por ejemplo, para salir al mall o a otro lugar, ¿verdad? A veces nos quedamos en short, a veces nos quedamos en ropa para dormir todo el fin de semana cuando no tenemos ningún plan para salir o decimos, ok, hoy me voy a relajar, pero en la casa. Entonces nos quedamos en ropa de bedcloth todo el día, ¿sí? Para poder sentirnos relajados. Entonces, bedcloth es ropa, ok, para dormir, ok. Tenemos también la palabra weekend, que significa fin de semana, ok. Relax, que bueno, que está relajado. Pero ahí sí es una sola palabra, bedclothes. Sí, bedcloth, sí, es una palabra compuesta. Igual que anywhere, anywhere es ningún lado, ok. Anywhere, ok. Anywhere, a ningún lado, ok. Dice también de que hay personas que usualmente visten ropa cortada o ropa destruida, ¿verdad? Ropa destruida. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, the women, perdón, pregnant women, miren, pregnant, embarazada, women, mujeres, dice que usualmente visten ropa baggy. ¿Qué es ropa baggy? Ropa baggy es la ropa holgada, ropa floja, ¿sí? Baggy cloth es ropa holgada, ¿sí? Mientras que youth, ok, los youth son los jóvenes, ok, youth often wear tighter, mire, tighter clothing,
¿ok? Ropa más ajustada. ¿Ok? Baggy es ropa holgada. Tighter es ropa más ajustada. ¿Para qué las jóvenes visten ropa más ajustada? Dice que para show their figures, para mostrar lo que es la figura. Me dio risa esta parte de aquí. Ok, entonces, miren ahí, si yo les hago la pregunta, por ejemplo, Senia, ¿usted qué estilo prefiere, baggy o tighter? ¿Holgada o un poco más ajustada la ropa? Tired, mister. Tired. Ok, tighter, tighter. Tired. Pero sí, ni tan socada ni tan floja. Ok, muy bien. Well, si usted qué prefiere, baggy o tighter. Zaire. Ok, Fernando, baggy o tighter. Tired, tired. Tighter, ok, muy bien. Ricardo, baggy or tighter. Cider. Ok, muy bien. Reina, what about you? Eh, tired. Ok. Jessica, baggy or tighter. Tired. Ok, nadie eligió baggy. Yo personalmente me gusta utilizar, por ejemplo, las camisas baggy y quizás el pantalón tighter. A veces así, a veces prefiero mil veces andar baggy que andar tighter. Me parece Es mucho que, más cómodo. es que así tiene que ser porque si utilizan las dos Sí, ¿verdad? en el varón, ¿verdad? Solo. En las mujeres cambia un poco, pero ni tampoco tired, tan así, tan ajustada. Ajá, tan ajustado, ¿verdad? Pero ¿cómo sería un término medio? Mm, Podemos decir eso. Bueno, es que aquí la palabra hace referencia a holgado y ajustado. Ajá, ajá. Ujú. Pero si hablamos de tallas, podemos utilizar una talla que se llama slim. Ujú. Slim. Bueno, en ese caso skinny. Perdón, skinny. Sí, lo que hablamos ayer, skinny. Una talla skinny es una talla media. Sí. Ok, muy bien. Entonces dice la última part que dice, ok, younger females, que es otra word que vamos a poder marcar por aquí. Younger significa más joven. Females significa pues a las mujeres, ¿verdad? Mujeres más jóvenes usualmente visten zapatos altos. Miren, heel shoes. ¿Ok? Pero que las personas mayores, elderly people, prefieren a veces utilizar zapatos más cómodos, que comfortable shoes, que les permitan, miren, allowed. Este es un verbo que incluso les voy a colocar el significado aquí. Permitir. Mire, allow them to walk with easy, con facilidad. Mire, dice que las mujeres más jóvenes prefieren utilizar zapatos altos, high heel shoes, mientras que las elderly people, las personas más viejas, prefieren utilizar zapatos más cómodos, comfortable shoes, que les permita allow to walk with easy, con facilidad. Yo creo que yo ya estoy entrando también en esa etapa de usar zapatos cómodos y ya no tanto burro o algo así. Ya ahora prefiero más los trainers porque son una plantilla mucho más cómoda. No sé si ustedes ya entraron también en esa etapa de usar zapatos así. Más trainers que son con los tenis para uno ir a gimnasio, solo que uno los utiliza así para andar porque la plantilla es mucho más cómoda. Es más flexible que un zapato normal. Yo odio los zapatos con plantilla cuadrada. Ok, muy bien. Entonces voy a borrar todo esto. Ok. Recuerden en su momento de estudio ir señalando palabras que no comprendan y poder poner ahí el significado a la par, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vamos a encontrar el reading comprehension, ok, que ya solamente les voy a explicar la instruction y ustedes después lo van a hacer desde casa, ¿verdad? Ya casi lo despacho, ¿sí?
Entonces miren las questions que les van a aparecer allí. Estas solamente son 3. Dice, reading comprehension questions that go with the about reading passage. ¿Ok? Dice question number 1. When can items of clothing be expensive? Cuando las prendas, ok, items significan prendas, chicos, por si ustedes no sabían. Items significan prendas, ok. Y si decimos item of clothing, decimos prendas de vestir. Cuando las prendas de vestir pueden ser caras. ¿Se acuerdan de la lectura? ¿Será que cuando they are from the supermarket? ¿O cuando they are taxed too much? ¿O cuando it is a well-known brand or design? ¿O cuando they are in the sale? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál opción sería la correcta para ustedes? De la question number 1. Cuando es brand. Ok, muy bien. When it is a well-known brand or design. Ok, muy bien. Question number 2. What kind of job requires worker to wear protective clothing? ¿Qué tipo de trabajo requiere usar o requiere que sus empleados utilicen ropa que los proteja? Pilots, construction workers, doctors, air hostess. Construction. Construction workers, muy bien. It depends the highly, ¿se acuerdan? The highly dangerous. Ok, muy bien. Number 3. How do some youth usually like to wear their clothes? ¿Cómo los jóvenes prefieren usualmente utilizar su ropa? Baggy, tight, short, or long? Ay, I'm sorry, tight. ujú. Ok, muy bien, tight, porque es referente a la lectura, ¿verdad? Tight, muy bien. Ok, entonces de esta misma manera, ustedes van a realizar su reading control que van a encontrar en la parte de links, ahí lo van a encontrar. Ok, por ahí yo les puse algunos videitos, algunos exercises para que ustedes puedan ahí practicar, ¿verdad? Recuerden que a partir de hoy, pues ya vamos de vacaciones. Ya lunes no nos conectamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no nos conectamos, sino hasta el día lunes 9 de octubre. ¿Ok? Yo el día lunes 9 de octubre los espero a todos, ¿verdad? A salvo, ok, sanos, a salvos, ok, y con mucha, muy buena actitud. Y descansados, ¿verdad? Más que todo. ¿Ok? Entonces, recuerden que después del 9 se nos quedan 9, 16 y 23, esas 3 semanas, para terminar level 2. Así que ya casi estamos, ¿verdad? Así que ánimos en este último esfuerzo que vamos a hacer. Descansen, aprovechen a lo máximo esa semana y estamos siempre en contacto, ¿verdad? ¿Alguna question? ¿Dudas, preguntas referente a lo que estudiamos en la semana? Any question? ¿No? No, ninguna. Okay. Okay, guys. Entonces, no question, no doubts. We can say bye-bye. I hope to see you on, on Monday, September 9. Okay, stay safe. Octubre. October, man. October. September, October, yes. Hay que aprovechar la playa, ¿verdad? Yes, hay que aprovecharla. Claro que sí. Salgan a disfrutar, descansen y se cuidan mucho, ¿verdad? Los miro el 9 entonces. Bye, goodbye. Bye bye. Good Bye, night. Ricardo Felices Reina. vacaciones. Ok, happy Juan, vacation. Bye, bye. gracias.